Buenas noches para todos, mi nombre es Angie Marlo Doctorado Tobón, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Bueno, en este caso vamos a tratar la fase 3, trastorno de la niñez y de la adolescencia, del curso de psicopatología de la niñez y de la adolescencia. Esto lo vamos a tratar según la película Kevin tenemos que hablar, donde al examinar la película y demás, encuentro que él puede tener un trastorno antisocial de la personalidad según el DSM-4. ¿Qué características tiene esto? Bueno, pertenece al grupo B de trastornos de la personalidad. La característica principal es que es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. ¿Sí? Vemos esto como él siempre está vulnerando los derechos de los demás. En el caso de Kevin, hacia su hermana, hacia sus padres, hacia su entorno social, ¿sí? Al final lo vemos como hacia sus mismos compañeros y profesores al asesinarlos. También denominado como psicopatía, y como sociopatía o trastorno disocial. Se diagnostica a partir de los 18 años. Antes de esto no se puede dar como este diagnóstico como tal, pero sí presentan síntomas desde antes de los 15 años. ¿Sí? Desde antes de los 15 años se empiezan a presentar síntomas y ya a los 18 años ya se puede diagnosticar como tal, como un trastorno antisocial de la personalidad. Presenta un comportamiento persistente, repetitivo. Vemos como Kevin tiene estos síntomas, ¿sí? Es una persona agresiva, presenta agresión hacia los demás, hacia los animales. Esto pasa cuando mata a la mascota de su hermana, cuando ataca a su hermana, cuando le succiona con una aspiradora su cabello, cuando maltrata también a su mamá verbalmente. Siempre es muy agresivo ante los demás. Por otro lado, entre los síntomas y trastornos asociados está la falta de empatía. Entre los síntomas está la falta de empatía, la insensibilidad, lo cínico que puede llegar a ser. Y en realidad vemos durante toda la película como él no es empático. En realidad es como si no sintiera afecto hacia su madre, hacia sus padres, hacia su hermana, hacia alguien en especial. En realidad no muestra afecto hacia nadie y siempre es muy cínico con sus padres, sobre todo con su madre, ¿sí? Es engreído, arrogante, tiene rasgos de trastorno límite de la personalidad, de trastorno narcisista, entre otros trastornos que se pueden como confundir o diagnosticar o pensar más bien que es como otro tipo de trastorno, pero en realidad es el trastorno antisocial de la personalidad. No respeta autoridades, vemos como no respeta ninguna de sus autoridades, ni profesores, ni padres, absolutamente a nadie, solamente es como su autoridad y ya. Y esto pasa, por ejemplo, siempre tiende como a manipular mucho, y esto pasa, y también lo dice en el DSM-4, que se muestran como empáticos, como un poquito como diferentes a como normalmente son, pero también en parte como manipular. Esto pasa, por ejemplo, en un tiempo en el que él empieza a estar un poco más con su madre, a ser un poco más afectivo con su madre, y también cuando en un momento de rabia, de disputa también con él, ella lo tira, él se lesiona, y pasa otro evento que ellos van en el carro y ella está manejando y le dice que va a pasar por algo, pero él le dice que no quiere ir. Y ella insiste, pero él se toca la herida que tiene gracias a cuando su madre lo tira. Y entonces ella, bueno, dice, listo, entonces no vamos. Pero esa es una pequeña como muestra de manipulación que él siempre presenta. Al poner al cuidado a alguien más, al ponerlo al cuidado de alguien más,
se muestra violento, es dañino, no cuida, no tiene responsabilidad ni siquiera del mismo. Y esto es algo que son síntomas muy evidentes en cuanto a lo que está pasando, a lo que se nos muestra. Un manejo de armas también, vemos como él maneja un arma con la cual también asesina a sus padres, a su hermana, a las personas de la universidad, y ante esto, por eso también se lo puede confundir con el trastorno narcisista, porque por ejemplo ahí hace una venia como queriendo recibir, ¿no? Como la aceptación y él lo hice, ocupa el primer lugar, por así decirlo, lo hice. Y esto también es un síntoma del trastorno antisocial de la personalidad. Por otro lado, un patrón familiar que se presenta es que, por ejemplo, padres abusadores, ¿sí? Están presentadas según el DSM-4, padres abusadores, falta de autoridad, se puede presentar por genética o también por el entorno en el que se rodea. Vemos como desde pequeño hay un rechazo, hay una separación entre madre e hijo. Padres que tienen una vida de excesos, ¿sí? Exceso de alcohol, de drogas, etcétera, y esto pasa en sus padres. Entorno de violencia, ¿sí? Y, y todas estos síntomas, estas características, son patrones y son características que se presentan en un trastorno antisocial de la personalidad, y por eso yo considero que este podría ser el trastorno en el cual se lo podría diagnosticar a Kevin frente a diferentes situaciones que pasaron a lo largo de la película y también según el DSM-4. Bueno, muchas gracias, espero haya quedado todo muy claro y quedo atenta.